mucho gusto, los saludo con mucho afecto. Me alegra mucho que podamos vernos nuevamente en la clase de hoy. Hoy vamos a abordar el tema 2, pero clase 2, donde nos vamos a referir específicamente al sistema de enfriamiento en general, pero muy directamente a los motores de vástago y cruceta. Espero que la clase les sea útil, así que comencemos. Los sistemas de enfriamiento de los motores de combustión interna tienen dos funciones específicas. La primera y la fundamental es la disipación del calor de las piezas en fricción, o sea, pistones, camisas, aros, etcétera, aunque también disipa la temperatura de la culata que recibe el calor de la cámara de combustión. Y en el caso de los motores de cruceta, donde las coronas del pistón sean enfriadas por agua, pues también enfría la corona del pistón en su interior con alguna diferencia en los parámetros con respecto al resto de las piezas. El otro función o la otra función de los motores de combustión del sistema de enfriamiento en los motores de combustión interna es mantener en un rango permisible la temperatura de enfriamiento del motor y la temperatura de trabajo del motor. Yo me recuerdo cuando por primera vez a tener contacto con motores de combustión interna y navegaba en un barco de pesca, pues cuando la temperatura del motor subía, la temperatura del agua de enfriamiento subía a 70, 75 grados, yo empezaba a preocuparme, pensaba que algo estaba mal. Ya después, con la experiencia del tiempo de trabajo y con los estudios que fui desarrollando, me percaté de algo que es muy importante entender, es que el motor de combustión interna es un motor térmico y por lo tanto se basa en el aprovechamiento del calor. Cuando utilizamos regímenes de enfriamiento que bajan mucho la temperatura de funcionamiento del motor, no solo estamos permitiendo algunos efectos térmicos en las piezas como tal, sino que también le estamos robando calor al funcionamiento del motor y eso estamos afectando su rendimiento térmico con todas las consecuencias que eso pueda traer. Los sistemas de enfriamiento de los motores de combustión interna podrán ser de dos tipos. Sistema cerrado, donde el agua circula por el motor, agua dulce, siempre el enfriamiento del motor debe ser agua dulce, salvo en los motores fuera de borda que suele utilizarse agua de mar, sino por los motores ya de mayor responsabilidad, de mayor potencia, el agua de enfriamiento es el agua dulce y ese agua después ya es enfriada o bien con agua de mar a través de intercambiadores de calor o se usan en los motores estacionarios que están lejos de lugares donde se pueda haber un suministro adecuado de agua, se utilizan grandes radiadores y se enfría por aire, igual que en algunos automóviles o en general en los automóviles que además del flujo de aire que pasa por el radiador con el movimiento del vehículo, pues tienen electroventiladores precisamente para controlar la temperatura de trabajo del motor. El otro sistema es el sistema abierto. El sistema abierto es el sistema en que el agua de enfriamiento enfría directamente al motor, pero después regresa a la fuente de suministro. Este sistema se utilizó mucho en aguas pluviales, esas embarcaciones que se movían en ríos, en lagos, etcétera, etcétera. Pero tenía la dificultad de que cuando llegaba la época de invierno la temperatura del agua cambiaba y eso pues tenía su afectación en el trabajo del motor, por lo tanto es muy limitado su uso, incluso hay plantas estacionarias de generación de electricidad o de bombeas, etcétera, que utilizan el agua, están cerca de un río y utilizan el agua del río, pero presentan el mismo problema. De ahí que sugiere el termostato. El termostato no es más que un elemento, una pieza que compone el motor, que cuando el motor está muy frío, desvía el agua de enfriamiento para que no pase por las partes del cilindro, la camisa del cilindro, etcétera, etcétera, en el motor. Y cuando ya el motor comienza a alcanzar temperatura, el termostato se va abriendo y va permitiendo que el agua de enfriamiento fluya. Esto no es posible en los grandes motores,
en los grandes motores de alta potencia de los buques, porque sencillamente el régimen de trabajo térmico del motor y del sistema de enfriamiento debe mantenerse todo el tiempo, como veremos más adelante. En la imagen tenemos un régimen o un sistema de enfriamiento cerrado, elemental, pero muy válido, porque es la esencia de todo sistema de enfriamiento. El agua que sale del motor, ya veremos a qué presión y a qué velocidad fluye el agua en los motores en general, pasa por un enfriador para restarle agua, para restarle calor, o sea, reducir su temperatura, y ese intercambiador por fuera del mismo, lo que circula o por dentro de los tubos, depende del diseño, circula precisamente agua de mar, en el caso de los barcos, o en el caso de las instalaciones cerca de ríos, etcétera. Se ha decidido que el sistema de agua cerrado sea el que se utiliza y que entonces se enfríe esa agua del sistema cerrado con agua del lago, del río, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, ¿qué pasa? Por el intercambiador, para el enfriamiento de esa agua, pasa por los enfriadores de aceite, y regresando al motor y recirculando por el mismo inmediatamente. Siempre habrá un tanque de expansión, que va a ser un tanque que va a suministrar las pérdidas de agua que se puedan producir, que de hecho se van produciendo a lo largo del funcionamiento del motor, pero no hay ningún problema porque están compensadas por el tanque de enfriamiento. Las bombas que se utilizan generalmente son bombas de tipo centrífuga, pueden estar conectadas al motor como se ven aquí, o como vimos en el sistema lubricante, son bombas que están fuera del motor y que su función es mantener la circulación de agua en cualquier momento, o incluso aunque las máquinas estén paradas. En el caso de los barcos, cuando las máquinas están paradas y esta parada se produce por corto tiempo, el sistema de lubricación, como ya expliqué, y el sistema de agua de enfriamiento se mantienen funcionando con un control de temperatura de ambos para que el régimen térmico del motor se pueda mantener aun cuando el motor esté parado y arranque en el proceso de maniobra, arranque por primera vez para efectuar la maniobra, la temperatura de las piezas ya esté en el rango adecuado y no pase como en los motores pequeños de los automóviles, por ejemplo, cuando se arranca el motor, el agua está fría, de enfriamiento, el motor está frío, todas las piezas están frías y el hueco de trabajo pues no responde al régimen de trabajo normal del motor. Esto es sumamente importante en los motores de cruceta y basta. El sistema de enfriamiento del motor tiene que ser un sistema eficaz. Tiene que ser un sistema que mantenga el mismo régimen de enfriamiento, y esto va muy especialmente para los motores grandes de alta potencia, los motores ya de basta y cruceta, durante todos los regímenes de trabajo del motor. O sea, no importa si el motor está trabajando a un cuarto de su capacidad, a media, a tres cuartos o a full, o está sobrecargado por alguna razón de emergencia, el régimen de enfriamiento tiene que mantenerse el mismo y debe extraer aproximadamente, disipar entre un 15 y un 35% del calor que se produce en el motor. Hay que tener en cuenta que mientras más pequeño es el motor y más revoluciones tiene, pues el régimen de extracción, de disipación de calor, pues del sistema de enfriamiento es mayor, porque las superficies son menores. Ya en las máquinas más grandes, con superficies de calentamiento muy grandes, sucede que la disipación del calor puede disminuir hasta el 15%. Esto se debe a que las piezas son tan grandes que el flujo de agua tiene que ser tal que permita la disipación del calor, pero no permita un fuerte enfriamiento de las piezas del motor, porque esto afectaría el trabajo térmico del motor.
En términos generales, la cantidad de agua que circula por el motor no depende del tamaño del motor, sino lo relaciona a lo que es más eficiente, correlacionar lo que es los caballos de fuerza hora que desarrolla el motor, caballos de fuerza efectivo hora que desarrolla el motor. Aquí tenemos una tabla, la tienen en el video también, donde según el tipo de motor, sea de bajas revoluciones, sea de medias revoluciones, o sea de altas revoluciones, si es un cilindro y culata refrescado con agua, establece que los flujos podrán ser para bajas revoluciones de 25 a 35 litros por caballo de fuerza hora, para motores de media revolución de 50 a 70 litros por caballo de fuerza hora y para motores de altas revoluciones de 75 a 80 litros por caballo de fuerza hora. Para motores que nada más que tienen refrescado del pistón con agua, entonces de 20 a 25 y de 40 a 50 para motores de baja y media revoluciones respectivamente. Mientras que para motores que son refrescados con aceite, los pistones del cilindro, pues el flujo de agua deberá ser de 5 a 10 litros por caballo de fuerza hora y para los motores de medias revoluciones de 15 a 20 litros por caballo de fuerza hora. Y por supuesto, fíjense que el mayor flujo de agua es para el motor de combustión interna a altas revoluciones, puesto que la repetitividad del ciclo de combustión es mayor que en el caso de los motores de bajas revoluciones y de medias revoluciones. Una parte importante de los sistemas de enfriamiento de los motores de combustión interna son los intercambiadores de calor, que en el caso de los barcos y en los motores grandes, bien sea sistema cerrado o bien sea sistema abierto, extraen el calor del agua de enfriamiento del motor. Cuando hay sistema combinado, sistema cerrado y sistema abierto, extraen el calor del agua del motor, pero esta extracción de calor se hace en intercambiadores de calor. Ya habíamos visto en la clase anterior el sistema de intercambiadores de calor de placa. Es un sistema muy eficiente, tiene la ventaja de que pueden ser cambiadas las placas y reemplazadas si una placa falla o si una frisa de sellaje se deteriora, se puede parar. Siempre hay calentadores dobles de reserva, de respeto. Se para uno, se echa a funcionar el otro, se cambian las placas, aumentan las placas, etcétera, etcétera, y inmediatamente queda listo para entrar en funcionamiento nuevamente. Esto es válido para el sistema de aceite y es válido para el sistema de enfriamiento de agua. El otro tipo de intercambiadores son los intercambiadores de calor de tubo y envuelta. Generalmente el líquido que se quiere enfriar pasa por el interior del intercambiador de calor y por fuera de los tubos, o sea, pasa por el interior de los tubos y por fuera de los tubos pasa el agua que va a enfriar al líquido fundamental del sistema de enfriamiento. Los intercambiadores de calor pueden ser de flujos paralelos, de flujos contrarios, de múltiples pasos, porque tienen deflectores interiores que obligan a que el agua pase en diferentes direcciones para aumentar la efectividad de extracción de calor en el interior del intercambiador de calor. Yo había dicho en la clase anterior que los intercambiadores de calor de tubo y envuelta pues presentan la dificultad de que cuando un tubo falla no se puede cambiar. Entonces lo que se hace en la práctica es que se taponea ese tubo, pero hay un límite de taponeo. Yo en la clase anterior no me recordaba cuándo era, pero actualmente ya lo pude ver de nuevo y no deben taponearse más del 10, el 15% en extremo, el 20% de los tubos del intercambiador de calor, porque de lo contrario
el régimen de intercambio de calor se vería afectado muy seriamente y esto no es conveniente para el funcionamiento del motor ni para la eficiencia de trabajo del intercambiador. En términos generales, se establece que el régimen de trabajo de los sistemas de enfriamiento debe ser el siguiente. La presión en las cavidades de refresco del motor, alrededor de la camisa, en el bloque, etcétera, debe ser de 0,5 a 2 kilogramos por centímetro cuadrado, dependiendo del tamaño del motor y de las características de las galerías del mismo. Mientras que la parte del agua, en el caso de los pistones que se refrescan con agua por su interior, en los motores de Baja y cruceta, deberá tener una mayor presión y deberá estar entre 3 y 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La velocidad del flujo de agua para cilindros y culatas, o sea, alrededor de las camisas del cilindro y en las culatas del cilindro, deberá estar entre 0,5 y 2 metros por segundo. Hay que tener en cuenta que si las superficies son más agua, perdón, si las superficies a enfriar con agua son mayores, entonces sencillamente el flujo de agua debe permitir la transferencia del calor por conducción de todas las piezas a el agua de enfriamiento y esta es la que él debe disipar en el exterior del motor. Hasta aquí la clase de hoy, es un tema sencillo. Ya hemos visto que hemos aprendido en las clases anteriores, en la primera y en esta segunda parte, a entender mejor el funcionamiento del motor de combustión interna y por lo tanto es fácil comprender la función que cumple tanto el sistema de lubricación que vimos en la clase anterior como el sistema de enfriamiento del motor con agua, sea este abierto o cerrado. Ya sabemos qué se busca en ello y qué se quiere tener. Les agradezco su presencia, les agradezco su participación. Me da mucho gusto que estén aquí. Eh, es mi interés que estas clases, este curso puedan llegar a ustedes sin costo ninguno para aquellos que quieran superarse, aquellos que quieran elevar su nivel técnico en aspectos que a lo mejor no han tenido roce con ellos, pues lo puedan lograr. Me da mucho gusto, les deseo lo mejor. Como siempre, manito para arriba, manito para abajo, suscríbanse al canal para que puedan recibir las, los avisos de que vamos a subir un nuevo video. Cuando terminemos, como dije, este curso, vamos a empezar el curso de Caldera. Mucho gusto, como siempre, les deseo mejor y nos vemos en la próxima clase. Hasta la vista.